En este día, amigo oyente, nos encontramos ante un racimo de salmos, 5 en total, que son algo delicioso. En los salmos 56 al 60, tenemos un grupo que se llama Salmos Mictam. Usted puede notar en su Biblia que cada uno comienza de esta manera. Por ejemplo, el Salmo 56 tiene una inscripción al comienzo que dice, al músico principal, sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. En primer lugar, debemos aclarar esto de Salmo Mictam. La palabra Mictam en sí quiere decir grabado, y nos habla de aquello que es sustancial, de aquello que es duradero, que está bien afirmado. David había dicho, usted recuerda, que su corazón estaba asegurado. Digamos algunas palabras más acerca de Mictam. Eso quiere decir algo inamovible, inmutable, que tiene una estabilidad elástica permanente. Tiene todos esos significados. Esos son los salmos maravillosos, y el primero de este grupo ha sido llamado por Dellek como de un valor alegre de un fugitivo. Y usted recordará que en la última oportunidad, en el último salmo, David dijo que si él pudiera tener las alas de una paloma, él podría volar, escapar al desierto. Pues bien, en este salmo ese deseo es realizado. El enemigo se encuentra afuera, él se encuentra en un gran peligro, y la maldad está por todas partes, y en todo esto Dios lo libera. Los antecedentes históricos de esto es que los filisteos lo han tomado prisionero a él en Gad. Ellos capturaron a David en ese lugar. Y la experiencia de David es mencionada aquí en este salmo. Nuevamente debemos decir que esto representa la experiencia del período de la gran tribulación. Todos estos salmos echan una mirada hacia el futuro proféticamente. Y entre lo histórico y lo profético, y entre las experiencias de David y las experiencias de aquellos en el futuro, se encuentra un verdadero mensaje para nosotros en el presente. Esto habla a nuestros corazones. Todos estos salmos hacen esto, y vamos a comenzar ahora leyendo los primeros 2 versículos del Salmo 56. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David está rodeado por el enemigo. Él parece encontrarse en una situación muy, pero muy difícil. ¿Y qué es lo que él va a hacer en una ocasión, en una oportunidad o situación como esta? Bien, él dice, cuando yo temía. David temía, él estaba bastante asustado. ¿Tiene usted temor, amigo oyente? En cierta ocasión, alguien dijo que tenía temor cuando se subía a un avión y que no disfrutaba en realidad del viaje en avión. Y alguien hizo un comentario sobre lo que él dijo, que había temor en su corazón. Y esta gente pensaba que había algo malo en cuanto a la fe de esta persona en Dios. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que el temor puede quebrantar la fe en su vida. Escuche lo que dice David aquí en el versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Hay quienes en la actualidad se acomodan muy bien y luego dicen, bueno, yo no tengo ningún temor. Pues bien, eso quiere decir que esas personas son realmente insensibles a lo que son las circunstancias que los rodean, que no comprenden verdaderamente lo que es el problema o que quizá tienen una fe un poco simple. Pero David decía, yo tengo temor. En estas circunstancias tenía temor. ¿Y qué fue lo que él hizo? Bien, él dijo, solo en ti confío. Confiaré en el Señor. ¿Puede usted tener fe y temor al mismo tiempo? La Escritura dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Bien, el amor puede hacer eso, pero usted puede tener fe y al mismo tiempo tener temor. Esperamos que esto sirva de consuelo a muchas personas en el presente, porque se están diciendo muchas cosas tontas que en realidad no son escriturales. Para seguir adelante, vamos a leer a continuación una declaración maravillosa que encontramos en el versículo 8. Notemos lo que aquí se dice. Mis huidas tú has contado. El Señor Jesucristo conoce cada uno de los viajes que usted hace, amigo oyente. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, contaba que él había pensado mucho acerca de esto al estudiar los Salmos, ya que siendo que se había jubilado, había estado viajando de un lugar para otro, y a veces había tenido que preguntar a su esposa, ¿de qué hablé yo en tal y tal lugar? No me acuerdo de lo que hablamos cuando estuvimos en ese lugar o en aquel otro. El Dr. McGee afirmaba haberse olvidado de lo que había hablado en dichos lugares, y entonces su esposa le decía de qué había hablado en esos lugares. Bien, el Señor tiene todo eso escrito.
Ahora, si nosotros pudiéramos tener acceso al libro del Señor, sería algo fantástico. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 8 de este Salmo 56. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? En los comentarios escritos en algunas Biblias anotadas por Scofield, dice, en el tiempo antiguo, los que estaban de luto recogían sus lágrimas en una especie de botella, es decir, un odre o cuero para agua, y lo colocaban en la tumba de sus parientes para demostrar cuánto se apenaban por su muerte. Ahora quisiéramos agregar algo más a eso. Juan Bunyan, en una presentación en Bedford, dijo algo que creemos es maravilloso. Él dijo lo siguiente: Dios guarda nuestras lágrimas en una botella para poder enjugarlas algún día. ¿Sabe una cosa, amigo oyente? Cuando leemos algo así, pensamos que deberíamos haber llorado más. Necesitamos llorar más porque Dios va a enjugar nuestras lágrimas, va a colocarlas en la botella y las va a enjugar algún día. ¡Qué hermoso que es todo esto! Y luego él continúa diciendo aquí en el versículo 10, escuche usted, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Alguien nos escribió diciendo, ustedes hablan demasiado de Dios. Ustedes están eternamente hablando de la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que hizo David. Escuche usted otra vez el versículo 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. Hay tan pocos que están alabando la palabra de Dios. Así es que yo voy a tratar de cubrir ese vacío. Estoy alabando a Dios por su palabra. Y luego dice aquí en el versículo 11, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es tan maravilloso, amigo oyente, tener un refugio y un recurso en Dios. Y el último versículo de este Salmo 56, el versículo 13 dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David había dicho, y especialmente después de su pecado, yo quiero andar ante Dios para no volver a caer. Y en cuanto a la información que tenemos, David no volvió a caer. Podemos decir que el rey de Babilonia cometía esa clase de pecado cada día del año, ¿verdad? Eso era algo común y corriente para él. Pero no lo era para David. David decía, yo quiero andar ante Dios. Y en el día de hoy se nos está diciendo a usted y a mí, amigo oyente, que andemos en el Espíritu. Dios no nos ha dado un bastón para poder andar, sino que nos ha dado mucho más. Nos ha permitido andar en el Espíritu. Esto quiere decir que debemos depender completa y absolutamente del Espíritu de Dios. Y esto, amigo oyente, quiere decir prepararse y practicar esto, como lo hemos visto allá en el libro de Gálatas. Quiere decir que uno debe bajarse de su cómoda posición y comenzar a andar. Usted va a tropezar y a caer. Quizás se pueda lastimar, pero usted aprenderá a caminar si usted intenta andar en el Espíritu de Dios y encomendarse a Él cada día. Este es un salmo maravilloso, un salmo Mictam.